mundo en constante evolución y avance, es necesario activar un radar económico, para aprender, conversar y acercarnos mucho más a los especialistas de la economía. Radar económico, desde este momento por Identidad Radio Cultural. Radar económico. Buenas tardes, Ecuador y el mundo que nos escucha a través de Identidad Radio Cultural. Bienvenidos a Radar Económico, tu guía al día, el espacio donde analizamos la economía sin complicaciones pero a profundidad, donde los datos se convierten en decisiones y donde las tendencias de hoy se explican las oportunidades del mañana. Soy Viviana Rodríguez, su anfitriona del día de hoy, y les invito a un nuevo miércoles lleno de análisis y tendencias. Acompáñanos mientras exploramos los misterios y las oportunidades que nos presenta el mundo de la economía. Este espacio llega a ustedes gracias al esfuerzo conjunto del Colegio de Economistas de Tungurahua e Identidad Radio Cultural. Comencemos, esto es Radar Económico, tu guía al día. Radar económico. A continuación, conocimiento importante para aprender a manejar y conocer la economía. Radar económico. Nuestra aula económica en Identidad Radio Cultural ya está abierta. Radar económico. Para comenzar con la tertulia del día de hoy, la normativa territorial no es solo un tema judicial, es la base sobre la cual se ejecutan obras, proyectos y servicios que impactan directamente en la vida de las personas. Y cuando hablamos de dinamización económica local, no podemos dejar de mencionar uno de los eventos más emblemáticos del país. Hoy tenemos la emoción de estar con el abogado Alex Valladares, concejal de la ciudad de Ambato, miembro de las comisiones de mesa, fiscalización, igualdad de género, legislación, deportes y recreación, higiene y medio ambiente de viviendas. Bienvenido, abogado Alex Valladares. Qué gusto, muy buenas tardes, saludar con ustedes, con Identidad Radio Cultural. Es importante poder dialogar y que la ciudadanía nos escuche y saber qué estamos haciendo por la ciudad. Algo muy importante y el tema que vamos a tratar hoy es la festividad que pasó, las fiestas de las flores y las frutas. En este tema queremos topar puntos económicos y sociales. Como abogado, con su experticia, coméntenos, ¿qué representa esta fiesta patronal para Ambato? A ver, yo creo que esa respuesta nos dan los ambateños cuando caminamos por las calles de nuestra ciudad. Cuando en plenas celebraciones de las fiestas entendemos la alegría, la tristeza o cualquier sentimiento que brota del ambateño al vivir sus fiestas. Y esto va transmitiéndose de generación en generación. Y hoy entendemos que nuestra celebración tradicional fundamentalmente es de cómo nosotros nos identificamos como ambateños hacia lo nacional y hacia lo internacional. Porque nosotros creemos que la fiesta de la fruta y de las flores tiene que ser una acción de dinamismo económico y social fundamentalmente, creo yo, porque esto de las celebraciones de las fiestas, tomando desde el aspecto patrimonial, es de la transmisión de nuestros saberes, de nuestras culturas, de nuestros saberes, de dónde venimos, ¿no? Ahí viene ya el tema gastronómico, viene el tema deportivo, viene el tema ancestral de nuestros pueblos y también el por qué celebramos nuestras fiestas. Ahí llegamos a la importancia de que después de un terremoto de 1949, de agosto, 2 años después se instauran nuestras fiestas, ¿no? Nuestro primer desfile también, donde se empiezan a tener ciertos detalles importantes, ciertas celebraciones que hasta la fecha ya son parte del patrimonio del ambateño. Ahí tenemos la elección de la reina,
tenemos nuestro desfile, tenemos nuestra ronda, que son los 3 eventos más importantes para los ambateños, ¿no? Entonces, que si no estuviera la elección de la reina, nos guste o no, a alguien puede gustarle, a otros no les puede gustar la elección, pero forma parte de los puntos importantes de nuestras fiestas. Entonces, falta uno de ellos y prácticamente las fiestas de nuestra ciudad se quedan como una mesa con 3 patitas, ¿no? Quedaría, sin uno de ellos, estaría temblorosa esa mesa, ¿no es cierto? Entonces creo que es el rescate de nuestras tradiciones, de cómo nosotros nos queremos vender como ambateños hacia lo nacional y hacia lo internacional. Creo que eso es un resumen de lo que podría ser nuestras fiestas. Es bonito escucharlo porque realmente la fiesta de Ambato, las flores, las frutas nos representa mucho a los ambateños y también ello también impacta a varios sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio. Coméntenos, querido abogado Alex, cómo esto impacta, cómo estos eventos impactan a estos sectores. Vamos desde lo más chiquito, ¿no? Impacta la venta de flores. Vamos a las florerías o floristerías que existen en el Parque 12 de Noviembre, ¿no es cierto? En el Paseo de las Flores, que se denominó. Hay una gran afluencia de turistas, miren, desde lo pequeñito. Vamos ya, el transporte se activa. Hay bastante presencia de ciudadanos que ocupan el servicio público. De ahí vamos a lo macro, ¿no? Vamos a las cadenas hoteleras, a los restaurantes, a los sitios de diversión, porque tampoco hay que dejarlo de atrás. Vivimos fiestas y obviamente también hay que entender que la dinámica económica que hacen los sitios de diversión también son importantes. Y bueno, ahí se activa la persona que está vendiendo caramelos, se activa, insisto, el tema hotelero, el tema gastronómico y el del comercio. Entonces creo que son la mejor oportunidad o es la temporalidad que hace de estas fiestas que también nosotros como ambateños quedemos con un aliciente económico en cada uno de nuestros negocios. Es un gran impulso económicamente, ¿no? Hablando. Pero también para llegar a eso se deben articular todo lo que son las entidades públicas, el sector privado. Para ello, ¿cómo considera con su experticia y con su experiencia para maximizar resultados, cómo ellos están articulando estos sectores? Bueno, yo puedo hablar desde mi ámbito de concejal, ¿no es cierto? En este momento que no estoy a cargo del tema ejecutivo, del tema administrativo, para poder coordinar, cooperar, liderar el aspecto de entablar relaciones con las diferentes empresas privadas. Eso le corresponde a la alcaldía. Y ahí quisiera ser un poco crítico en el sentido de que si no existe un liderazgo fuerte, si no existe una visión de ciudad, se debilita esta coordinación y cooperación con las entidades privadas. Miren, nosotros, como Alex Valladares, como IA Nexus, empresa privada de inteligencia artificial, y también la Cámara de Turismo de Tungurahua, nos unimos para dar un servicio que parece pequeño, pero que de una u otra manera sirvió para que muchos nos conozcan qué es Ambato. Por ejemplo, presentamos este chat con IA. Si es que usted vive en Esmeraldas, en Manabí, o en cualquier otra provincia, o en cualquier parte del mundo, usted podía chatear a un número que se llama Guaitambito IA. Yeah. Y si es que yo quería venir a Ambato, con mi familia, ya sea el número que sea de miembros familiares, digamos que 4. Y yo le digo al Guaitambito IA a través de WhatsApp, y le digo, ¿sabes qué? Voy con 4 personas, tengo un presupuesto de $500, de $200, voy a pasar un día, 2 días. Sugiéreme qué hotel o qué hoteles puedo yo hospedarme, qué restaurantes me sugieres también, qué cafeterías o qué sitios de diversión o a dónde puedo ir a Ambato. Miren, si bien es cierto, fue 10 meses aproximadamente de estar analizando estos temas con la persona a cargo de IA, pero fue un servicio que le dimos a la ciudad. Y fueron más de 10,000 personas que se conectaron a ese chat, con pequeñas cosas, que quisiéramos tener un liderazgo fuerte en la ciudad para que esto sea mucho más fuerte también. Yeah. Entonces, con pequeñas cosas o con pequeñas cooperaciones y colaboraciones podemos hacer mucho. No nos imaginemos
o imaginémonos, más bien dicho, si es que un municipio que fuera competente, que fuera o que ejerza liderazgo y autoridad, podríamos coordinar y cooperar muchas cosas más. Hoy la inteligencia artificial también hace que la economía se dinamice. Y el que se va quedando sin inteligencia artificial también deja relegado muchas cosas de sus negocios. Entonces miren, con un clic, con un chat, le preguntábamos, oye, Guaytambito, dime qué hoteles, dime 3 hoteles que me puedes recomendar. Le daba los 3 hoteles. Si quiere de 2 estrellas, de 1 estrella, de 3 estrellas. Entonces todo eso se puede hacer. Y todo esto lo hicieron mediante parámetros, calificaron cada hotel o lo visitaron ustedes mismos personalmente. Ahí en cambio nace la cooperación y coordinación con la empresa privada. Ya. ¿A quién convocamos primero? Claro, el loco, como le digo yo a David, el que maneja los temas de inteligencia artificial, claro, vino, se sentó a tomar un café conmigo, me explicó. Algo conozco, digamos, en lo que nosotros chateamos, ¿no? Con ChatGPT y todas esas cosas. Dijo, esto tengo para ofrecer a Ambato, ayúdame. ¿Y qué hicimos? Le llamamos a la Cámara de Turismo. Y ellos también nos proporcionaron la base de datos de los sitios o locales turísticos que están asociados a esta Cámara. Entonces, claro, cumplen ciertas normas, ciertas reglas, y casi fueron 240 locales, entre hoteles, restaurantes, cafeterías, sitios de diversión que están en esta base. Sé que está creciendo ya. Sí. Entonces, eso sirvió para que, obviamente, con esos filtros que se tiene desde la Cámara de Turismo, la gente de una u otra manera pueda verificar qué sitios son los recomendados. Entre estos solo está el Cantón Ambato. El Cantón Ambato. Ya, sí. perfecto. Obviamente soy concejal de Ambato, la empresa quiso proporcionar esta IA para el Cantón Ambato y claro, después, ¿por qué no pensar que Ambato sea el pionero para que sea provincial y después nacional? Entonces, claro. Eso cuando se tiene visión de ciudad. Insisto, lamentablemente tengo que hacer una crítica. Esta administración ha hecho de que de una otra manera estemos en un hueco que se nos dificulta salir como ciudad. También los eventos, también están viéndolo como una posible opción también, que en este chat alguien pregunte qué evento tenemos el día de hoy, a qué horario, en dónde, dirección. Por supuesto, nosotros hicimos el lanzamiento hace 2-3 semanas atrás, previo a las fiestas, una semana antes de las fiestas, 1 semana y media más o menos. Claro, la idea nace de promoción de las fiestas, ¿no es cierto? Pero claro, esto debe quedarse para siempre. Si es que yo vengo no en febrero o marzo, que son las fiestas, sino vengo en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, tener esa agenda ambateña y que Guaytambito ya nos diga hacia dónde tenemos que ir. Claro, esto se irá llenando con el pasar del tiempo. Las empresas se seguirán sumando. Miren, tengo entendido que ya hay otro tipo de empresas, hasta de transporte, que se quieren sumar para que si usted necesita un vehículo, también saber y contactarse con Guaytambito ya. Entonces todo eso se irá recopilando a través de los días y de las semanas, que creo que es importante. Es que eso es muy, muy, muy bueno que tengamos presente, de no dejar obsoleto una idea tan innovadora que después de otra organización diga, no, ya no nos que parece. Que sea solo por el fervor de las fiestas. Exactamente. Sí, nosotros estamos, si no me equivoco, esta semana, máximo la próxima, para evaluar exactamente cuántos interactuaron con Guaytambito ya, cuántas personas calificaron, porque eso también se dejaba, que las personas que hayan utilizado el servicio hotelero o que hayan utilizado el restaurante lo califiquen para saber cómo están. Esperemos tener ciertos resultados y en qué podemos mejorar y qué más se podría ofrecer. Insisto, esto fue un tema gratuito que yo me imagino que con el recurso que puede manejar el municipio podríamos hacer muchas más cosas. Sí, se lo ve y se lo está palpando también, porque de lo poco que me acaba de mencionar, me hubiera gustado conocer del chat Guaytambito. Pero bueno, también comentando, ¿qué estrategias se implementarán para atraer turismo nacional e internacional? A ver, aquí creo que es importante, insisto, no quiero ser repetitivo, pero con liderazgo se podría, y con visión de ciudad. A ver, no podemos dejar relegado al turismo, porque creo que es uno de los sectores que dinamiza la economía, no solamente de Ambato, sino del país. Pero si ustedes, y eso es repetitivo, la gente viene y dice, bueno, me voy a hospedar en Baños de Ambato. Ese es el común criterio que se tiene, ¿no? Y no que no nos guste Baños. Baños es un cantón hermoso de nuestra provincia de Tungurahua. Pero si hablamos de Ambato, no podemos dejar
que sea solamente una ciudad de paso. ¿Y qué tenemos que hacer? Generar atractivos. Me pregunto yo qué atractivo tenemos como Ambato más allá del tema patrimonial, que es hermoso, Museos. ¿no? Los museos, nuestras quintas. Pero yo me puse a soñar con el equipo, con la familia, con los amigos. Y no sé, ustedes y los ciudadanos que nos están escuchando pasaron por la Sucre, ¿no? El recorrido entre el Parque Montalvo y el Parque Ceballos. Y quisiera preguntarles a ustedes que nos están escuchando, que capaz que sintieron lo mismo que mí. Un comercio informal desbordado, ventas informales, que yo entiendo que las familias lo hacen por su necesidad. Comprendible. Y una ciudad que tenga liderazgo tiene que entender que tiene que convivir con estos aspectos, pero bajo un dinamismo del control. Entonces yo me puse a soñar. Dije, ¿por qué no hacer el Boulevard de las Fiestas? ¿Cuál es el Boulevard de las Fiestas? Les convoco a que se trasladen al Parque Montalvo. Escuchar de Montalvo nos hace trasladar a las letras, a la poesía, quizás a la música también, al arte. ¿Por qué no llenar nuestro Parque Montalvo en las fiestas de las frutas y de las flores con saxofonistas, con violinistas, con pintura? No mantenerlo cerrado, primero. Espacio público que se lo cierra es porque no se tiene visión de ciudad. Segundo, en lugar de tener todas esas ventas, nos apropiamos como municipio de toda la Sucre para conectarnos con las Ceballos. ¿Con qué? Sí, con arte también. Antes de que nos ganen los comerciantes informales. Y ubicamos ahí arte, cultura, música, gastronomía, ¿por qué no? Pero ese bulevar, primero que tiene que ser peatonizado, ¿no? No entra ni sale ni un vehículo en los días de fiesta. Y le interconectamos. ¿Por qué no ponemos, aunque sea por esos 3 días, en ese bulevar, flores, plantas, para que no nos gane la informalidad? Y también ponemos ahí venta de la gastronomía ambateña. ¿Con qué? Con chocolate ambateño, con colada morada ambateña, con pan ambateño. Entonces nosotros tenemos que dar el ejemplo de cómo apropiarnos del espacio público, no que nos invadan. Entonces si nosotros como municipio nos apropiamos primero, ganamos el puesto, digámoslo así, y damos un impacto a la ciudadanía, y que mientras nos traslademos del Parque Montalvo, así como cuando se termina la misa, ¿no es cierto?, de la bendición. Cuando caminamos por ahí está la gente con algarabía, está con la gente, está llena de fiesta. No hay comercio informal en ese trayecto, a lo que se termina la bendición. Es justamente después, se termina y se desborda. Entonces ahí nosotros deberíamos poner esto: flores, plantas, música. Y esa vía, la Sucre, hasta llegar al Parque Ceballos, también interconectar con música y cultura en el Parque Ceballos. Podemos entender las diferentes expresiones culturales. No digo que solo sean violinistas. Miren, en el Parque Ceballos había un tiempo en donde chicos hacían estos debates, ¿no? Estas peleas, entre comillas, de rap, de versos, en rap. Yo me quedé unas 3-4 veces escuchándolos una tarde en el Parque Ceballos. Ya no les he visto. Entonces, así tenemos que apropiarnos del espacio público. Y sí generamos economía. ¿Por qué no decirles a los locales, quizás que están en las veredas de la Sucre, de nuestro portal, que se tomen el espacio público también? Probablemente hay cafeterías. ¿Por qué no decirles, pónganse, como es peatonizado, tómense la calle? O sea, muchas cosas podemos hacer con control, con liderazgo. Aparte del chocolate ambateño que lo menciona, el pan. Sí, el pan. Pan también, o sea, el pan artesanal a leña, qué delicioso que es. Ahí podemos traer a nuestros panificadores, que me da una pena diciendo que en Santa Rosa ya no veo. Y el pan de Santa Rosa, nuestra parroquia rural ambateña, ha sido reconocida también por su pan. Hoy creo que está un poco más arriba Pincho. Sí, y no se ha perdido la costumbre. Entonces, ¿por qué no apropiarnos? Decirles a los santarroceños, vengan, apropiense de la calle Sucre y tengan 3-4 puestos de pan de Santa Rosa. Y aquí a veces me dirán, este está muy sobrado, ¿no? Este concejal muy sobrado. Yo no me borra de mi mente cuando tuve la oportunidad de visitar una ciudad francesa, que es Toulouse. Y un día común y corriente
me fui a la plaza principal de Toulouse. Digamos que era como el Parque Montalvo, porque ahí estaba el municipio de Toulouse, estaba la iglesia de Toulouse, y en el pleno parque central estaban vendiendo quesos franceses, vinos franceses, pan francés, y era todo abarrotado de cuadros, de pintura, de saxofonistas. O sea, digo, ¿por qué no hacer eso? Quizás los europeos nos llevan años luz, pero simplemente hay que tener iniciativa, liderazgo y de poder hacer las cosas. Muchas cosas están hechas, hay que trasladarlas a nuestra realidad. Por eso digo, ¿por qué no pensar en los raperos que pasaban en el Parque Saballo y tenderles ahí? Y no solamente en fiestas, y que este tipo de proyectos sirvan como pilotaje para que después nuestros parques, tan de una u otra manera venido a menos, sean apropiados por estas expresiones culturales. ¿Y qué pasa con la economía? Yo digo, no sé, si es que hacemos esto de apropiarnos de los espacios públicos, un parque Montalvo, un parque Ceballos con el pan de Pinjo, con el pan de Santa Rosa. Nos estamos vendiendo como ciudad, por supuesto que sí. No le damos una estrategia de comercio a nuestros panificadores de esas dos parroquias. Rescatamos nuestra tradición, nuestra identidad. O sea, a eso deberíamos llegar como ambateños. Y generamos empleo, probablemente. Después venga un turista y no como pasó lamentablemente cuando terminó la bendición del pan, una alemana, muy bonita, la turista alemana, no tenía más de 20 años. Y me acerqué a saludarle, no porque hable alemán, pero me acerqué porque le vi un poco triste y me dijo, se me acaban de robar el celular. Entonces, esa no es la imagen que debemos dar. ¿Qué puede pasar? Pero sí tenemos que nosotros como autoridad fomentar estas estrategias para poder mejorar la imagen de nuestra ciudad. Qué triste son esas palabras que a veces se escuchan, y no solo de los robos, sino también del ecuatoriano, del ambateño mismo, que se exceden ciertos cobros que no deberían y no se deberían tampoco mencionar en este momento, pero sí nos deja un poco marcados como fiesta de flores y las frutas, ¿no? Pero qué lindo es escuchar esas ideas que tiene como miembro de la asamblea, como miembro de concejal. Qué bonito ver que usted tiene esa ideología. Esperemos que lo pueda plasmar, porque no solo es de una persona, sino también es de un acompañamiento de la mano de otras personas también que vean su visión. Y pues no se vayan, que seguimos con más de Radar Económico. Radar Económico. Los eventos y hechos más importantes de la economía. Los analizamos en actualidad y tendencias. El radar económico siempre está activo. Radar Económico. En las tendencias y actualidades relevantes del día de hoy, acuerdos comerciales. Ecuador firmó un acuerdo con la empresa privada para construir una nueva refinería en Santa Elena, lo que podría impulsar la producción petrolera. En la inversión extranjera, el Banco Mundial y la BID han reafirmado su apoyo a las reformas impulsadas por el gobierno de Daniel Noboa. En la estabilidad fiscal, la CAF aprobó un crédito de 416 millones para apoyar la estabilidad fiscal del Ecuador. A producción petrolera, el gobierno apunta a subir la producción petrolera en 2.411 barriles diarios por 3 frentes. En las reservas internacionales del Ecuador llegaron a 11.858 millones en el volumen más alto registrado. El radar económico no se detiene. Está activo en Identidad. Radar Económico. Radar Económico. Para
dar continuidad a nuestra tertulia del día de hoy, para seguir con este tema de las fiestas de las flores y las frutas que promueve la economía. Coméntenos, querido abogado, ¿estas fiestas se pueden convertir en una plataforma de promoción productiva? Por supuesto que sí. Solamente un paréntesis, ¿no? Como estamos en vivo también en diferentes redes sociales, a mis seguidores que están en vivo en TikTok, en Instagram, el tema a tratarse sobre la economía y la fiesta de la fruta y de las flores. Me preguntan por el tema de agua potable. En algún momento hablaremos nuevamente sobre el tema de agua, que es por demás importante para los ambateños y la escasez que existe en este momento. Pero hoy la entrevista es justamente de cómo nuestras fiestas de las frutas y las flores mejoran la imagen, la economía, la identidad de nuestros ambateños. Y en ese sentido, creo que, las fiestas, insisto, es nuestra carta de presentación al Ecuador y al mundo. Y si no lo vemos desde ese punto de vista, vamos a quedar como una fiesta más, como algo más del montón. En todas las ciudades del mundo donde se festejan sus fiestas mayores, obviamente hacen esto, promocionan sus culturas, promocionan sus saberes, promocionan su gastronomía. Entonces, creo que por ahí nace la importancia de poder planificar bien una fiesta. Por eso tenemos un comité permanente, en donde no tenemos que, lamentablemente, como pasó en este año, apenas 3-4 días antes promocionaban las fiestas como se deben, por la improvisación, por la falta de visión, que lo hago tanto en mención, ¿no? Entonces tenemos que tener una planificación, ver las alternativas de cómo mejorarlas. Tampoco quiero decir que todo estuvo mal. El hecho de ver a nuestras ex reinas de Ambato en el desfile, creo que fue importante. A muchos se les llenaron los ojos de lágrimas, regresaron a años atrás. Esas son las fiestas, nuestras expresiones culturales. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a verlas. Y claro, y con ello lleva el tema económico. Yo quisiera tener aquí abarrotado Ambato, todo el sector hotelero, quisiera tener a los restaurantes que empiecen a mejorar también sus promociones, ¿no? sus temas o su oferta gastronómica. Pero también a nuestras parroquias rurales. También decía alguna vez en una reunión que me decían, ¿por qué no hacemos la ruta del terremoto? Muchas casas se cayeron. Es más, parte de nuestra identidad, como se llama nuestra radio, parte de nuestra identidad patrimonial, arquitectónica, o la mayoría se fue al suelo. Y perdimos parte de esa identidad. Y que eso también ha afectado. Pero ¿cómo rescatamos? Recordando. Entonces, creo que hay muchas cosas por hacer y que con esa imagen que podemos vender hacia el Ecuador y el mundo, obviamente, y usted como economista, entiendo, una vez que se fomenta, que se promociona, se reactiva también la economía. Y quien sale ganando somos los ambateños, no la autoridad de turno, sino los ambateños. Entonces, hay competencia. Miren, tenemos a Guaranda muy cerca, tiene un carnaval muy conocido. Tenemos a otras ciudades que de una otra manera no han tenido un renombre en estas fiestas, pero ya poco a poco van poniéndose en el radar, como es Riobamba, como es otros cantones de aquí de la Amazonía, por ejemplo. Pero la ventaja es que todavía los turistas nos tienen el radar primero Ambato. Y eso no tenemos que desperdiciarlo. Creo que por ahí debe partir. Esta gestión, no nos enfoquemos en la gestión actual, no, pero con su experiencia, ¿qué desafíos logísticos y económicos se deben prever? A ver, primero, entender cuál es la visión que se tiene o de las fiestas, ¿no? Uh-huh. Muchos nosotros estamos viendo que lo mejor de las fiestas va a ser los megaeventos y nos enfocamos en que tienen que ser los megaeventos lo principal. Entonces, ¿hay qué ofertamos nosotros como ambateños? ¿Solo que vengan los turistas al megaevento y se vayan? Probablemente. Vuelvo a insistir, ¿cuáles son nuestras principales puntos de que nos interesan como ciudadanos? Los 3 principales eventos. ¿Qué es importante tener un artista internacional? Por supuesto que sí, dinamiza también la economía. Pero aquí lo importante es rescatar esos 3 puntos: el desfile, la ronda y la elección de la reina. ¿Cómo hacer que la gente se quede en Ambato? Ese creo que es el mayor desafío. Que no sea que solamente vengo para la ronda y me voy,
o que vengo para el mega evento y me voy, o que vengo para el desfile y ya me voy a otro lado. Entonces, ese creo que es el mayor desafío. No ser una ciudad de paso y que se nos vayan a otro lado. Por ahí deberíamos empezar, y creo que ahí las respuestas fundamentalmente es con una participación ciudadana activa. ¿Por qué no llamar al Colegio de Economistas? ¿Por qué no llamar a la Cámara de Comercio? ¿Por qué no llamar a los actores fundamentales en donde se planteen estas estrategias? ¿Cómo mejorar el centro de Ambato y que la informalidad no se desborde? ¿Cómo mejorar si tenemos al juego de espumante que a unos les gusta, a otros no, pero que vemos que se ha desbordado también? Entonces, hay que actualizar la ordenanza. Esa ordenanza actual responde a las necesidades sociales actuales. Mucha gente le gusta jugar con el espumante. Ok, posiblemente será de generar espacios para aquello. Y que se prohíba y se controle, pero un control eficiente. Todo eso hace ver de que tenemos muchos desafíos. Y que lo importante es que, insisto, Ambato está todavía en el radar de la gente para que sea la primera ciudad en visitar en esas fiestas que se dan entre febrero y marzo. Algo muy importante mencionado es que no seamos una ciudad de paso. Pero ¿cómo garantizar que este impacto económico sea sostenible y no solo sea temporal? De ahí hacia dónde queremos ir como ciudad. Y creo que más allá de esta u otra administración, hay que plantearnos ¿qué ciudad queremos? ¿Queremos una ciudad deportiva, por ejemplo? No lo sé. ¿Queremos una ciudad de la de 15 minutos para mejorar el transporte? ¿Queremos una ciudad de cultura y arte o queremos una ciudad comercial? Ahí tenemos que plantearnos. Y por eso es necesario los espacios de diálogo con los diferentes colegios profesionales. Y entender, mira aquí, ¿por qué no reunirnos con los economistas? ¿Por qué no con los arquitectos, con los ingenieros civiles, con los periodistas? Y entender hacia dónde tenemos que ir como ciudad. Mire, para poder generar política pública se necesitan datos. Yo me pregunto, ¿qué alcaldía ha manejado datos estadísticos de qué es lo que quiere el ambateño? Hasta para construir un mercado se debería entender cuál es la lógica social del ambateño. Yo les pongo un ejemplo a los que nos están escuchando. ¿Se sienten a gusto el comprar en el Centro Comercial Colón? ¿O Plaza Colón o Mercado Colón? ¿Se sienten satisfechos con ingresar al mercado artesanal? ¿O al Centro Comercial Artesanal, como se conoce? Creo que la respuesta es no. Y el otro día estuve conversando con una socióloga y me decía, lo que pasa es que a los ambateños no les gusta encerrarse. Toda obra debería responder a lo sociológico más que al tema de cemento, para entender hacia dónde el ambateño puede generarse como ciudad. Los datos nos darían respuestas para poder construir esa ciudad. Sí, se ha construido una ciudad solamente para el vehículo. Miren, el centro de Ambato está colapsado con tantos vehículos. Según estudios, dicen que 3 calles de Ambato deberían ser peatonizadas. ¿Cuáles? No lo sabemos todavía. Pero ya las ciudades del mundo y ciudades intermedias como Ambato tienen un centro peatonizado. Unos tendrán peatonizados de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al horario, se cierran ciertas horas. Ya no aguantamos más del vehículo. Entonces todo eso hace que, miren, y capaz que ahí es necesario al Colegio de Economistas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque algunos piensan de que peatonizar las calles hace que los comercios que están en esas calles se vayan al suelo. Pero tengo entendido, y por eso es que en varias ciudades del mundo, no las muy grandes, digámoslo así, pero sí varias ciudades del mundo, peatonizan varias de sus calles. Porque yo como usuario dejo el vehículo, camino por las calles donde hay comercios y tengo más facilidad de ingresar a esos comercios que pasar con el carro o con mi auto. Por eso es que en algunas ciudades las grandes tiendas de ropa, grandes cadenas alimenticias, se ubican también en calles peatonizadas, no donde están los vehículos. Es porque yo tengo mayor acercamiento, yo camino, regreso a ver al local
e ingreso o compro, cosa que en el vehículo no. Entonces tenemos que pensar en esas ciudades. Y vuelvo a insistir, eso sociológico se transforma después en beneficios económicos. Desde ahí creo que tenemos que empezar a construir nuestras ciudades. Qué bonito, ese mensaje es muy importante, es saber conocer todas estas disyuntivas. Tenemos gremios muy importantes en Tungurahua que podrían ser objeto de ayuda para un bienestar común entre ambateños. Para terminar esta hermosa tertulia con usted, querido abogado Alex Valladares, concejal de la ciudad de Ambato, ¿qué aprendizaje deja las fiestas de las flores y las frutas del 2026? A ver, creo yo que, insisto, hay que entendernos como ambateños, que una autoridad no puede actuar desde el resentimiento. Uno debe entender las lógicas de los ciudadanos que habitan aquí en Ambato, que conviven aquí en Ambato, y los que vienen de afuera. Tenemos que ser los mejores anfitriones. Lo que demuestra el ambateño común y corriente, solidario. Ser amable, ser cordial. Entonces, desde ahí parte el hecho de que como autoridad no podemos actuar visceralmente, sino convocar a la gente a la unidad, convocar a disfrutar de nuestra ciudad. Entonces, desde ahí, obviamente, el aprendizaje más grande creo que es ese. Y entender de que si a nosotros nos eligen como autoridades, como concejales, como alcaldía, lo que sea, tenemos que regresar a ver qué es lo que quiere el ambateño, para podernos vender mejor hacia los turistas extranjeros y nacionales. Porque si no nos identificamos como ambateños como tal y hemos perdido varios valores, varias tradiciones, varias costumbres, probablemente eso no nos hace desarrollarnos más para que nuestras fiestas sean vendidas como tal. Entonces creo que esas son las mayores enseñanzas. No actuar desde el resentimiento creo que es una de las cosas que más nos ha dejado. Nos conocimos a nivel mundial, creo, por un tema en donde no se debió actuar así. Pudo haber sido Miss Universo, como digo, pudo haber sido el jugador de fútbol más reconocido del mundo, cualquier persona que haya sido, no se debió actuar desde la ira, ¿no? Entonces, creo que esas son las mayores enseñanzas que nos deja estas fiestas. El error humano nunca falta. Pero ha sido un gusto total tenerlo con nosotros, querido abogado Alex Valladares, concejal de la ciudad de Ambato. Los eventos culturales no solo celebran la identidad, también movilizan el empleo, el consumo y la inversión. Cuando la planificación es estratégica, la cultura se convierte en un motor económico. No se vayan, que seguimos con más de Radar Económico. Muchísimas gracias. Los protagonistas del desarrollo económico. Radar Económico. Sus ideas, propuestas y experiencias. Radar Económico presenta Voces y Negocios por Identidad. Radar Económico.
Vamos a seguir con Radar Económico. Sigamos con esta tertulia. Y el día de hoy tenemos el gusto de también tener como invitado a nuestro economista Amable Chaluis. Bienvenido, economista. Nos acompaña nuestro presidente de Conagopare, Tungurahua, y presidente del GAD parroquial de Santa Rosa. Bienvenido. Qué gusto, Vivi. Un cordial saludo a toda la audiencia de Radio Identidad Cultural. De manera específica a este programa radial de Radar Económico, un espacio importante para analizar, para ir generando algunas iniciativas, algunas propuestas y sobre todo el rol y el campo nuestro que nos conlleva en el área de la economía, un espacio bastante amplio que sin duda desde ahí tenemos que las autoridades, la ciudadanía, cada una de las parroquias, la ciudad de Ambato y la provincia de Tungurahua, ir generando aporte económico y desarrollo para nuestra provincia de Tungurahua. Así es, querido economista Amable. Hoy ponemos el radar sobre el desarrollo territorial. Y para dar comienzo a esta tertulia, ¿qué aspectos fundamentales regula el COAT y por qué es la piedra angular para el funcionamiento de los gobiernos descentralizados? Te comento, Vivi, y a todos los amigos y amigas quienes nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación. Precisamente el día de ayer nosotros mantuvimos una mesa de trabajo con Conagopare Tungurahua en coordinación de Corpo Ambato. Estas dos instancias institucionales hemos hecho la coordinación de trabajo precisamente para analizar esta ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados que planteó el gobierno nacional, que fue analizado, discutido, debatido a nivel de la Comisión de Desarrollo Económico y luego en pleno se resolvió y ahora prácticamente está aprobado esta ley reformatoria al COTAD. Prácticamente está en vigencia, está ya cargado en el registro oficial y desde el 23 de este presente mes estamos con vigencia con esta ley reformatoria. Si bien es cierto, los gobiernos parroquiales rurales a nivel del país no estamos dentro de esta ley reformatoria al COTAD. Esta ley reformatoria aplica única y exclusivamente a los gobiernos municipales del país y a las prefecturas a nivel del Estado. Pero sin embargo, hay que considerar algunos programas, proyectos sociales y convenios interinstitucionales que venimos realizando en coordinación con estas dos instancias de gobierno local, los gobiernos parroquiales, en temas de educación, en temas de salud, en temas de atención prioritaria para nuestros grupos vulnerables y otras áreas que contemplan el área deportivo, artístico, cultural, social y de los grupos vulnerables. Entonces, en ese sentido, sí es importante analizar cuál es el escenario en el cual nos encontramos como gobiernos parroquiales frente a esta ley reformatoria que aplica de manera estricta el cumplimiento hasta un máximo del 30% de gasto corriente para los municipios y las prefecturas y la inversión en obra física, la inversión en obra pública del 70%. Esta ley está ya en vigencia y prácticamente rige la aplicación de la ley, así establece la ley, desde el 1 de junio del año 2026, de este presente año. Y luego, en diciembre del año 2026, a inicios de diciembre del año 2026, se iniciará con el proceso de seguimiento y evaluación a los municipios y a las prefecturas de su cumplimiento, que establece que para este año 2026 se tiene que cumplir al menos un 65%.
Querido economista amable, como presidente de Conagopare, desde su perspectiva, ¿por qué surge la necesidad imperativa de reformar el COATAD en lo que respecta al manejo de los recursos financieros por parte de los GATS? ¿Por qué la necesidad que plantea el gobierno nacional? Por simple y sencilla razón, y creo que eso es evidente. Lamentablemente, el país, el Estado, está con una deuda que no puede cubrir. Y el gobierno nacional lo único que está realizando es saldar, cubrir, pagar la deuda externa al Fondo Monetario Internacional. Cuando el Estado, el gobierno nacional, no tiene el presupuesto, la liquidez suficiente, busca los mecanismos necesarios para poder solventar y tener presupuesto para poder cubrir ciertos gastos que necesitan como país. Entonces, por tanto, ¿por qué plantea este tema? Por un lado, claro, escuchar el tema de los gobiernos autónomos descentralizados tienen que cumplir el 30% de gasto corriente y 70% en gasto de inversión en obras. Correcto. Se escucha bonito. Se escucha bonito. Pero vayámonos a la realidad. Vayámonos a la realidad. Lamentablemente, sobre todo los municipios pequeños no van a poder cumplir este mecanismo, esta regla normativa estricta del 30% de gasto corriente, porque es imposible. Los que conocemos de la administración pública, los que tenemos el conocimiento base de la función de la administración pública, evidentemente eso va a ser imposible. Entonces, ¿cómo, de qué forma se apalanca un administrador de un gobierno local? Es precisamente del gasto de inversión para poder cubrir lo que he manifestado hace un momento en temas de educación, en temas de salud, en temas de cultura, en temas de cuestiones de programas sociales que necesitan la gente de cada uno de los sectores. Ahí van a tener inconvenientes. Si bien es cierto, los gobiernos parroquiales no vamos a tener dificultades por ese lado, porque nosotros no estamos dentro de esta ley reformatoria. No estamos. De alguna forma, por último, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer como gobiernos parroquiales? Es exigir a los municipios, a la prefectura, en el caso nuestro de Tungurahua, prefectura y municipios, la ley reformatoria establece del cumplimiento estricto del 70% en obra física. Ahora necesitamos que se ejecute de obras en nuestras parroquias rurales. Pero decía, tal vez por ese lado sí, estamos bien las parroquias rurales. Pero claro, van a existir ciertas limitaciones. No vamos a tener convenios sociales. No vamos a tener apoyos sociales, programas y proyectos sociales que benefician a la sociedad. Por ejemplo, ¿qué va a suceder con el tema? Por ejemplo, nosotros tenemos 6 proyectos, en el caso específico de Santa Rosa, nosotros tenemos 6 proyectos con niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos mayores con discapacidad física, sin discapacidad física, proyectos de atención en el hogar y en el domicilio, etcétera, etcétera. Y de la misma forma tenemos proyectos que se coordinan con las municipalidades y proyectos sociales que se coordinan con la prefectura de Tungurahua. Por ese lado, quienes van a salir perdiendo es precisamente nuestra gente, porque no van a tener estas iniciativas de apoyo social, cultural, psicológico, incluso en muchos de los casos para nuestra gente vulnerable que tenemos en las parroquias rurales. Entonces, por ese lado es importante analizar cuál es el meollo del asunto, cuál es en sí el objetivo. El objetivo es precisamente lo que dice la ley reformatoria de manera textual. Dice en el artículo 192, dice monto total a transferir. Los gobiernos autónomos descentralizados participarán del 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes del presupuesto general del Estado. Participan, son acreedores, tienen derecho a el 21 y el 10%. Pero en esta ley reformatoria lo que está diciendo es siempre y cuando cumplan
esta ley estricta del 30 y del 70%. Una vez que no cumplan de manera estricta, simplemente de este 21% de los ingresos permanentes reducirían al 15%. Y desde el 10% de los ingresos no permanentes reducirían al 5%. Entonces, ese es el pero para limitar el tema de la asignación presupuestaria a los gobiernos autónomos descentralizados, y prácticamente los GATS ya no tendríamos autonomía, ya no tenemos descentralización, porque precisamente los gobiernos locales es para fortalecer el tema de la administración pública, para cubrir las necesidades básicas de nuestra gente, para que los gobiernos autónomos tengan precisamente su autonomía y la descentralización territorial. Ahora, con esta figura de la ley reformatoria, prácticamente pierden la autonomía, y si no cumplen, simplemente el gobierno central retira el presupuesto. Con este punto muy importante de los GAT parroquiales que nos acaba de mencionar, desde su experiencia, querido economista amable, ¿qué se debería o qué cambios se podrían fortalecer estas autonomías de estos gobiernos parroquiales? Lo que siempre hemos venido planteando como gobiernos parroquiales, lamentablemente hemos sido como la última rueda del coche, históricamente. Anteriormente se crearon las juntas parroquiales. Las juntas parroquiales limitados con temas de competencia, limitados con temas de funciones. Luego se plantea una propuesta a nivel de país para que ya no seamos juntas parroquiales. Con esta propuesta pasamos a ser gobiernos parroquiales. Gobiernos parroquiales rurales. Esta denominación de gobierno parroquial rural es prácticamente un membrete que ha quedado hasta el momento. Con la propuesta que teníamos, el nombre del gobierno parroquial simplemente queda el nombre de la institucionalidad, pero no se ha dado las debidas competencias que tiene o que necesitaría o que debería tener un gobierno parroquial. Y evidentemente, al no tener las competencias, simplemente no tenemos de presupuesto. Ese es el limitante, el factor que en realidad nos preocupa a nuestros territorios rurales, porque no tenemos competencias y no tenemos presupuesto. La Asamblea Nacional sí debería ponerse en la camiseta de nuestro sector rural, ponerse en el corazón del desarrollo del sector rural y del país. Correcto. ¿Qué es lo que necesitan las parroquias rurales? Necesitan es una reforma esencial, profundo al COTAD, pero no solamente en términos generales de presupuestos para municipios y prefecturas, sino que se debería resolver y solucionar y replantear al tema de este mal llamado modelo de equidad territorial, que no es un modelo de equidad, es un modelo de inequidad de justicia social para nuestra gente. Ahí deberían trabajar para que el Ministerio de Finanzas, desde la Asamblea Nacional, se pueda recabar toda la información necesaria y que en realidad se trabaje en un modelo de equidad territorial. ¿Para qué? Los gobiernos parroquiales tengamos competencias y que los gobiernos parroquiales tengamos presupuesto y que los gobiernos parroquiales podamos dar y brindar la atención en obras, en temas de servicios básicos y de las necesidades que necesita nuestro sector rural. Mencionando estas reformas, ¿existen beneficios que podrían percibir las comunidades rurales si logran consolidar estas reformas? En efecto, nosotros como gobiernos parroquiales lo que nos ha tocado es hacer y convertirnos como un dirigente barrial más, un dirigente comunitario más, un representante de un sector más, golpear puertas y pidiendo migajas a los otros niveles de gobierno. Entonces ahí nosotros, con mayor razón ahora,
con este cambio de la ley reformatoria, evidentemente nosotros tenemos que ser el canal necesario para que podamos articular con cada una de las municipalidades y la prefectura, en nuestro caso de la provincia de Tungurahua, buscar el mecanismo necesario para que las necesidades, las múltiples necesidades de proyectos de vialidad, sistemas de alcantarillado, agua potable, adecuación de espacios públicos, puedan ser atendidos en los sectores rurales. Pero claro, evidentemente, con este cambio a la ley reformatoria, los municipios tendrán que cambiar también su planificación institucional. También tendrán que modificar y replantear y hacer una reingeniería a esta herramienta de planificación, ¿correcto? Tal vez posiblemente ya el tema del POA que se trabajó ya no va a ser necesario para poder cumplir con todo este mecanismo que se ha planteado. Porque, claro, hasta el mes de mayo estaremos o estarán, sobre todo los municipios y las prefecturas, hasta el mes de mayo continuarán de manera normal como se ha venido desarrollando hasta el momento, pero en el transcurso de estos próximos meses hasta mayo ellos tendrán que replantear el tema de la planificación. Tendrán que modificar su tema de la planificación institucional, tendrán que ajustarse al tema del POA. Tal vez posiblemente el tema del PDOT ahora ya no resulte para que podamos dar la continuidad del caso. Entonces se tendrá que buscar una directriz correspondiente desde Planifica Ecuador en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, cuál es la directriz o el mecanismo a seguir y cuál es el fundamento interno técnico que se tiene que dar la continuidad del caso. Entonces, evidentemente, los municipios y las prefecturas nos tendrán que también buscar a los gobiernos parroquiales para que podamos encajar este trabajo de coordinación y poder sobre todo dar y ejecutar el 70% que exige la ley. Un tema muy importante, querido economista amable, que debemos darle seguimiento. Por el tema del tiempo no podemos seguir con esta tertulia, pero continuaremos con un tema que específicamente nos hable de estas reformas con su querida presencia. Obviamente el día de hoy tuvo una reunión en la cual no nos pudo acompañar en el transcurso de la entrevista, pero queremos agradecerle a usted, economista amable, presidente de Conagopare Tungurahua y presidente del GAD parroquial Santa Rosa. Agradecemos su presencia en este espacio Radar Económico. No se vayan, que seguimos con más. Estamos escuchando Radar Económico. Radar Económico. Agradecemos a nuestros invitados del día de hoy, el economista amable Chaluis, presidente de Conagopare Tungurahua y presidente del GAD parroquial Santa Rosa, al abogado Alex Valladares, concejal de Ambato, miembro de comisiones de mesa, fiscalización, igualdad y género, legislación, deporte y recreación, higiene y medio ambiente y vivienda. No olviden sintonizar cada semana Radar Económico, el programa que les brinda un análisis profundo y actualizado de la realidad económica del Ecuador y el mundo. Nos vemos en el próximo programa con más entrevistas y análisis. Desde el Colegio de Economistas de Tungurahua agradecemos por su colaboración al economista Marcelo Mejía Chávez, al economista Sebastián Amaluiza, economista Tatiana Valencia y economista Caterine Rodríguez por su colaboración, y al equipo que hizo posible este programa, licenciado Carlos Freire desde la Gerencia de Identidad Radio Cultural, y al magíster Guillermo García en la producción. También agradezco al licenciado Paul Auquilla por su aporte desde la cabina de emisión. Este programa llega a ustedes gracias al esfuerzo conjunto del Colegio de Economistas de Tungurahua e Identidad Radio Cultural. Soy Viviana Rodríguez y me despido con el compromiso de seguir compartiendo información valiosa para todos ustedes. Nos encontraremos el próximo miércoles aquí en Radar Económico, tu guía al día. El mundo sigue su curso y el radar económico de Identidad se mantiene activo.
Identidad Radio Cultural presentó Radar Económico, su guía al día. Lo mantendremos actualizado.